¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo no soy Maduro, no soy Chávez como algunos tratan de caricaturizar. Soy una mujer chilena de tomo y lomo, que quiere que este país crezca, pero con una centralidad, que ese crecimiento le llegue a todas las mesas de las familias chilenas. Por eso no me... Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio que traigo en mi canal N-Monce. De antemano, activa campanita, suscríbete y ojalá te quedes hasta el final, porque hoy vamos a hablar de un tema importante y que también resulta ser crucial en lo que está pasando en Chile y en otros países de aquí de Sudamérica y en la parte central de América. En ello me estoy refiriendo específicamente a las estratagemas del socialismo del siglo XXI, esas estrategias discursivas que han engañado a muchos ciudadanos y que hoy en día acá en Chile también nos estamos viendo enfrentados a esta suerte de mitomanía de izquierda. Así que quédate hasta el final y traigo un gran invitado. Aquí estamos con Juan Claudio Lechín, que es escritor de teatro, de novela y teoría política, licenciado en Ciencias de la Economía en la Universidad de Boston. Actualmente es y trabaja como un estratega político, como asesor de campaña y también en diseño de proyectos políticos. Autor de varios libros, entre los cuales vamos a hablar ahora un poco de estas de las máscaras del fascismo. Y todos sus estudios están centrados y relacionados con el fascismo, con el comunismo y con el socialismo del siglo XXI. Pero antes, saludarlo. ¿Cómo está? Buen día, Monse, qué gusto. Sí, qué gusto que nos volvamos a ver nuevamente después de esa conversación de la Revolución Cubana y después de la putrefacción del socialismo XXI, del siglo XXI. Y ahora nos Sí, encontramos, ¿cierto?, con otra, parte de esta historia de izquierdas y claramente que yo quise invitarlo para que pudiéramos conversar de estas formas que tienen discursivas muchos caudillos mesiánicos, ¿cierto? Hablábamos de los caudillos mesiánicos en episodios anteriores y qué mejor que hacerlo ahora en relación a una candidata que tenemos acá para las presidenciales de Chile, Janet Jara, quien, voy a citar la frase para que ahí iniciemos, quien dijo en este discurso que tuvo acá en Chile hace muy poquito, donde dice, yo no soy Maduro, yo no soy Chávez, soy una mujer de tomo y lomo que quiere que este país crezca. Me refiero a esa frase crucial para que conversemos de otros personajes que también han dicho más o menos lo mismo. Yo no soy Maduro, no soy Chávez como algunos tratan de caricaturizar. Soy una mujer chilena de tomo y lomo, que quiere que este país crezca, pero con una centralidad, que ese crecimiento le llegue a todas las mesas de las familias chilenas. Entre Por ellos eso Hugo no me... Chávez, ¿cierto? Fidel Castro, Evo Morales, Nicolás Maduro y muchos otros como Gustavo Petro. Pero me gustaría ahí que escucharlo y pudiéramos iniciar estas reflexiones de estas mitomanías de izquierda que parece que todos ahora son socialistas, demócratas, entre ellos Gabriel Boric, ¿cierto? En su segunda campaña leía la Biblia y ahora son todos de centro. Así que, ¿qué le parece? Bueno, como tú lo has adelantado, Chávez en una entrevista dijo con toda claridad que Cuba era una dictadura antes de las elecciones. Y en el momento en que él sube al poder, se entrega absolutamente a Cuba. Cuba ocupa Venezuela. No solamente tiene relaciones, no solamente hay simpatías, sino que Cuba ocupa Venezuela. En los primeros 4 años de la Revolución Bolivariana, 30.000 venezolanos van a formarse a las escuelas político-militares en La Habana, en Cuba en realidad, porque eran La Habana, Matanzas, etc. De tal manera que
es importante analizar por qué antes, en el siglo XX, no mentían de esa manera. Quisiera que más adelante veamos, Monse, que Jara dice, no soy Maduro ni soy Chávez, pero dice, la revolución cubana es otra forma de democracia, que es tan o más criminal que ser como Chávez o como Maduro, ¿verdad? Porque la diferencia es que Maduro es un monigote manejado por la Dirección General de Inteligencia Cubana, y la versión auténtica de ese horror es la Revolución Cubana, que tiene 66 años en el poder. La dictadura más longeva de América Latina y posiblemente del mundo. Y no cae. Y hay hambrunas, apagones de luz. Es horrendo. En los últimos 2 años han salido 2 millones de cubanos fuera de Cuba. Porque además medran. Es gente tan canalla que medra de la pobreza de la gente, y para permitirles la salida de Cuba han hecho vuelos charter que pagaban $5,000 para llegar a Nicaragua, y el otro delincuente de Ortega en Nicaragua recibía a los cubanos y los enfilaba ya en tierra firme para que fueran a México a hostigar la frontera sur de los Estados Unidos y llenar de migrantes muchos excelentes personas, pobres, buscando un porvenir, otros, gente formada, soldados, operadores, desestabilizadores, etc. Entonces, cuando ella dice es otra forma de democracia, es como decir que el cáncer es otro resfrío, ¿no? Entonces, ahí ya podemos diagnosticar el grado de maldad, de psicopatía, y discúlpame, Monse, yo no digo psicopatía en términos de insulto. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación, algún medio No, privado? basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el Canal 8 venezolana de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores. Estoy usando una categoría absolutamente analítica. Lobachevsky, que era un psiquiatra polaco, hizo durante 30 años en Polonia estudios de cuando Polonia estuvo ocupada por los nazis y después estuvo ocupada por los soviéticos. Lobachevsky hizo estudios de la jerarquía polaca y de la jerarquía soviética y de la jerarquía nazi que estaban en Polonia. Y sus conclusiones son que todos ellos son psicópatas. Psicópatas en el entendido que no tienen remordimiento del daño que hacen y que no tienen sensibilidad por el otro. Es el momento de enfrentar con seriedad y con responsabilidad este desafío histórico que tenemos por delante. El tiempo se les acabó. Es el momento de una nueva Venezuela. Sí, acepte el debate, presidente. Bien. Yo primero le sugiero que gane las primarias, ¿verdad? Gane usted las primarias. Es lo primero que tiene que hacer, porque está fuera de ranking para debatir conmigo. ¿Puede el psicópata tener sensibilidad por sus propios hijos, su mujer, y por cierta gente muy afín, pero en líneas generales no le importa el dolor de los demás? Tiene otro tipo de objetivos. Y en el caso de los comunistas, hay 2 tipos de comunistas, y Lobachevsky lo define de una manera espléndida. Los psicópatas, que son los que manejan, que saben urdir a los buenistas, ¿no? Gente muy sensible, muy buena. Sonriente. No solamente sonriente, sino gente capaz de darte su casa, su camisa, de entregar su vida por un sueño. O sea, es gente que yo he conocido, mucha gente dispuesta a dar la vida por un mundo mejor. Y esos son como lo que llama otro gran comunista que en Alemania estructuró la propaganda comunista de aquellos años, que es Münzenberg, son los ingenuos, ¿no? Entonces, a estos ingenuos los usan los psicópatas como un ariete
para hostigar a la sociedad. Y no les da ningún remordimiento que toda esta gente muera en el camino para abrirles paso a ellos, ¿no? No nos olvidemos, por ejemplo, que Stalin, que gana la Unión Soviética la guerra contra Alemania en el frente oriental, le cuesta a la Unión Soviética 20 millones de seres humanos. En principio eso parecerá loable. Uno dice, pobres, 20 millones de seres humanos. Y de pronto uno dice, pero los nazis perdieron 6 millones en la guerra. Y estuvieron en África, en Italia, en el frente oriental, en Francia. Entonces dice, pero ¿por qué los nazis que inician la guerra 2, 3 años antes pierden 1/3 de la gente que los soviéticos? Porque ese mal puro que era Stalin mandaba gente desarmada en hordas a atacar a los nazis, sin armas. Entonces, es la carne humana lo que va a morir en ese enfrentamiento contra los nazis. Es la desidia, la falta de empatía, la falta de organización, la holgazanería de lo que fue la Unión Soviética en aquellos momentos, lo que lleva a su gente por millones a morir como carne, ¿no? Sin necesidad de defenderse. 1,000, 2,000 personas con un fusil, digamos. Entonces, ahí se demuestra el grado de psicopatía y la absoluta indiferencia por la suerte y el destino humano. Y ese es el caso de todos los comunistas dirigentes. Yo he tenido una amiga entrañable, queridísima, comunista, quien yo adoraba, una persona verdaderamente linda, solidaria. Cuando sube Evo Morales, recién años más tarde me entero que ella era la testaferro de todas las transferencias de dinero para comprar los medios de comunicación. O sea, ese amor de persona se había transformado en un súcubo, en un demonio, sirviendo al poder de la forma más abyecta. O sea, esa es la configuración psicológica de los comunistas. Sí, de hecho, ahora que expresaba de todas estas cosas, estas maquinaciones, cuando conversábamos lo que estaba sucediendo en Venezuela, ¿cierto? Con el no reconocimiento de las actas Electorales. claro, y, y hablábamos esto de los bultos cubanos, ¿cierto? Que acá también estuvieron en Chile y toda esta maquinación que finalmente está proyectada y todavía sigue vigente en Cuba. Claro, a uno le trae a la memoria estas cuestiones históricas, porque la idea de la historia también entiendo que debe ser de aprendizaje. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más de las que hay a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas, agricultura, agroindustria, De petroquímica, aprender de estas cosas y ver técnicamente qué es lo que me está diciendo lo que está sucediendo, lo que estoy viendo a través de los medios de comunicación. De hecho, recuerdo mucho cuando habíamos conversado de lo que estaba ocurriendo, lo triste que estaba ocurriendo en Venezuela, pero había algo técnicamente que es lo que estamos tratando de visualizar en este tiempo y que ahora es catastrófico, ¿cierto? Estamos a a 2 días, de hecho, de que se cumpla 1 año de cuando fueron las elecciones en Venezuela y se reconoce claramente mediante las actas a Edmundo González, pero sin embargo, es curioso y por eso es que entro a esa reflexión de la psicopatía, porque también en los medios de comunicación se ve esto arduamente, el darle tribuna a una persona, a un dictador que se aboga de esta presidencia sin ser reconocido, sin tener las actas, y le das cabida en sus declaraciones, ya que sigue utilizando, ¿cierto?, el estandarte de la bandera y le das cabida en los medios de comunicación para que haga sus declaraciones. Y uno dice, uno lógicamente piensa, bueno, ¿por qué se le está dando cabida?
a alguien que no es, en base a todo el tema de las actas, no es el presidente de esta república, pero tú le das cabida en lo que dice. De hecho, hizo hasta comentarios con respecto a ciertos temas acá en Chile, con respecto a la guerra que estaba, ¿cierto?, con el Medio Oriente, con Israel y en Irán, y hacía sus declaraciones y hablaba como de democracia, y tú dices, pero en realidad hay una psicopatía en los medios de comunicación de permitir que alguien hable de democracia, ¿cierto? Cuando has secuestrado a varias personas, cientos de venezolanos, y es una cosa eh, realmente increíble. Comunicacionalmente es increíble todo esto, y es casi algo patológico que se está dando en todos los medios de comunicación. Gente que habla de democracia, o esta reunión de la cumbre, ¿cierto? Que creo que debes saber de la gran cumbre acá en Santiago, que tiene Gabriel Boric con personajes que hablan de una democracia unida, y uno dice, pero ¿en qué país, en qué mundo están viviendo? Y es una cosa como fotografía, diarios de comunicación, hablando de, bueno, viene aquí Pedro Sánchez, viene Gustavo Petro, que sin perjuicio que hubo el atentado, ¿cierto?, a Miguel Uribe, viene aquí Lula, después de, ¿cierto?, de esa resolución en donde le ponen no sé qué era, algo electrónico en el tobillo a Bolsonaro, y hablan de democracia unida, hablan de el progreso. Y después escuchamos a Camila Vallejo, en donde efectivamente habla y dice como con su frase, bueno, los que pensaban que el progresismo ha muerto, se equivocaron. Sí, sí. Yo creo que se equivocaron y porque es absolutamente humano. Lo que hay varias cosas muy interesantes dentro de lo que dices. Uno, los comunistas no son una novedad en la historia. O sea, en el siglo XX tomó la forma de comunistas, pero han existido desde tiempos inmemoriales. O sea, porque aparecen de forma natural, ¿no? Los comunistas son aquellos que comparten ideales y son manejados por los psicópatas. Te diría que, y con esa frase, si vamos a la historia, vamos a encontrar en todos los periodos de la historia gente que, movilizada por sus ideales y que se hermanan, ¿no? Porque qué lindo es hermanarse por los ideales, ¿no? Monse y yo estamos sintonizados en un ideal. De verdad es conmovedor. Lo he sentido yo cuando era más joven. Sentía que toda la izquierda era gente buena y de que me sintonizaba un sentimiento superior de conmoción por los pobres, mientras la derecha no se interesaba por los pobres, ¿no? Yo de joven, para mí era así. Eran unas rocas de cemento insensibles. Cuando el único sistema que ha resuelto el problema de los pobres es la derecha, la izquierda jamás ha resuelto el problema de los pobres, ¿no? Pero bueno, más allá de eso. Entonces, es importante ver de que el acerto de Camila Vallejo es cierto, no va a morir, porque ante la realidad, ante la transformación, siempre hay bolsones de gente, de psicópatas que van a instrumentalizar al ideal para radicalizarlo frente a la realidad. Entonces, si yo te digo, Monse, hemos llegado a un mundo donde todos somos multimillonarios. Alvidicias, ¿no? Todos somos multimillonarios. Pero he ahí que aparecen estos camaradas y dicen, sí, pero somos millonarios, pero no somos morales. Entonces, siempre interpelan con el ideal a la realidad. No es que dicen, antes en Chile había 80% de pobreza y se ha bajado a 20% o 15%, no sé en cuánto estará la pobreza extrema en Chile. No, no les interesa. Están siempre interpelando la acción con el ideal. Y se hermanan en el ideal. Ah, no, esto está mal porque aquí hay muertos, ¿no? Pero cuando los infligen ellos, no, porque pertenecen a los muertos del ideal, ¿no? El camino de construcción. Y cuando ya es demasiado vergonzoso
lo que hacen, dicen, no era el camino correcto, del ideal. Cuando Stalin ya era un asesino serial, canalla, un sociópata, ya era obvio en el mundo, no, esta no era la revolución correcta. La de Fidel sí, porque Fidel tiene salud y educación. Cuando Fidel no sé qué, entonces no es el camino correcto. Cuando Chávez y Maduro están desprestigiados, se libran del desprestigio que han cebado, que ellos han construido. Ahora, técnicamente hay que ver que entre el siglo XX y el siglo XXI hay una diferencia sustancial que el pensador de derecha o el pensador sensato no ha percibido. Y es porque la derecha juega con la mitad de las fichas, juega con la economía. Entonces le pone todo su interés y toda la economía y el resto no lo considera. Entonces, con que la economía abre el mercado y la gente empiece a salir de la pobreza con el mercado, no le importa el pensamiento, la filosofía, la historia, y todo eso se lo ha dejado en manos de la izquierda. Por lo tanto, la interpretación del mundo le ha dejado a la izquierda. Hasta hoy seguimos interpretando el mundo bajo categorías marxistas de confrontación. Si antes eran obreros versus burgueses, ahora es hombres contra mujeres, gays contra heterosexuales, negros contra blancos, indios. Siempre el principio de la confrontación llevada a la modernidad. Pero hay un elemento muy importante, y es que en el siglo XX, la izquierda radical, marxista, comunista, guerrillerista, etc., analizaba o debatía cuál era la forma de violencia más adecuada para la toma del poder. Si era la guerrilla, si era el golpe cívico-militar, como el caso de Chávez, si era la insurrección armada que promovía la Unión Soviética, o si era la guerra popular prolongada que promovía Mao. Entonces se discutía. No se discutía si era democracia o guerra revolucionaria, no. Por eso cuando llega Allende al poder a través de la democracia, va Fidel Castro y lo sabotea Allende. Una de las cosas que uno no tiene claro es que Fidel queda y se estaciona 2 meses en Chile a sabotearlo a Allende y produce una división en la izquierda entre institucionalistas y revolucionarios. Lo infiltra Allende, lo infiltra con el GAP, con el grupo de amigos personales que eran su guardaespaldas, todos formados por inteligencia cubana, lo infiltra cuando Rodríguez Oña se casa con la hija de Allende y tiene al jefe de centro, eso quiere decir el jefe de inteligencia de la embajada cubana, está dentro de su casa todo el día. Viene a almorzar, viene a cenar, está con su esposa. Claro. Y está infiltrado por todas partes. En el Partido Socialista está totalmente infiltrado. Y Fidel Castro descalifica a Allende. Le regala, ¿no? Porque siempre es un tipo dual. Tú has dicho una palabra correcta, es la mitomanía, ¿no? Pero en realidad estaba saboteando el proceso democrático de Allende porque la izquierda no consideraba a las elecciones como una posibilidad. Pero, oh sorpresa, cuando cae la Unión Soviética, demuestra que es un sistema mucho más precario y que el sistema verdaderamente fuerte es el capitalismo y la democracia. Eso demuestra la caída de la Unión Soviética, no otra cosa. Digamos, ¿no? Podemos hacer millones de análisis, por qué, no importa. Pero lo cierto es que como resultado de la ecuación, demuestra que el capitalismo es mucho más fuerte y que es un sistema que le da beneficio a la gente y la democracia. ¿Qué había hecho China, que estaba separada de la Unión Soviética? Disfrazarse de capitalista, ¿no? Y pasar, ¿no?, desapercibida para recolectar el dinero americano. Y que Estados Unidos vaya a hacer toda su industria a China y ahí fortalecerse bajo el control de un partido único. Disfrazarse. Y Fidel Castro empieza a disfrazar a todos sus alfiles de demócratas. Al caer la Unión Soviética, entonces se disfrazan de demócratas y de capitalistas. Desde entonces, con la construcción de Fidel Castro, de demócratas para los comunistas, entramos al siglo XXI. Entonces, en el siglo XXI
se llenan la boca de democracia, ¿no? Cuando en el siglo XX odiaban la democracia. Ellos hablaban de la democracia directa, que era la de Lenin, que era la asambleística, que es una cosa absolutamente precaria y falsa. No puedes tener... Cuando ellos hablan de democracia directa, entre 1000 personas quieren dirigir la suerte de los millones de gentes, porque ellos, con esos 1000 manipulados militantes, quieren hacer democracia directa, que es una falsedad, democracia directa, ¿no? Pero así se llama, ¿no? Es como Condorito, ¿no? Condorito llega salvaje, no es salvaje en una selva, y llega el cura y lo regaña porque está comiendo chancho, puerco de monte en Semana Santa. Y Condorito le dice, no es puerco de monte, no es chancho de monte, es pescado. Puedo comer pescado. Pero una vez que es el chancho de monte. Dice, no, yo he hecho lo que hace usted, padre. Lo he metido al río, lo he bendecido y le he dicho, desde hoy ya no te llamarás puerco de monte, desde hoy serás pescado. Eso hacen ellos. Renombran las cosas como Condorito, ¿cierto? Y después las meten con una seriedad y hacen tesis. Y todo eso ha abandonado la derecha, el pensamiento, la historia, la filosofía, la antropología, la sociología. Entonces, no hemos evolucionado en comprender el mundo, en lo que se llama el Weltanschauung, que es la mirada de comprender el mundo, que es tan importante para el ser humano, ¿no? Aunque uno no lo procese, porque el estudio o la comprensión de la filosofía ha quedado atrás, el ser humano necesita comprender el mundo, cuáles son las categorías, en quién confía, cómo construir su futuro, todo eso, ¿no? Y eso lo hemos dejado para ellos. Entonces, es muy importante saber que en el siglo XX ellos discutían la guerra y en el siglo XXI se disfrazan de esas dos cosas, ¿no? De demócratas y de... ¿Qué es el modelo fascista? Porque es importante, Fidel Castro fue fascista en su juventud. Podríamos estar ahorita horas hablando de detalles, ¿no? Pero Fidel sabía que los fascistas tomaban la democracia como una vía para llegar al poder. Así llega al poder Mussolini y Hitler. En cambio, los revolucionarios creían en la guerra santa, en la revolucionaria, ¿no? Y por eso condenan a Allende. Toda la izquierda, yo me recuerdo, yo era chico, condenábamos a Allende porque seguía el camino de la democracia, de una condena general. En cambio, Fidel tenía la razón porque iba a tratar de encauzar y de radicalizar ese proceso de Allende, que fue lo que hizo, ¿no? Radicalizar. Entonces, y esta cosa un poco para complementar. Otra cosa importante en esta mirada larga es que en el siglo XXI no se habla de comunismo. Se habla de socialismo. Otro disfraz, ¿no? Pues siempre se han disfrazado. Cada vez que se desprestigia el comunismo, ellos chin, se ponen el disfraz y dicen, no, el comunismo no, nosotros somos socialistas, ¿no? Somos socialistas, no somos comunistas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jara se declara comunista? Cuando Daniel Jadwe. Cuando Jadwe vaticina que ella se va a salir del Partido Comunista, que era lo lógico, ¿no? Sí. Supuestamente era una suspensión de la militancia, que era una cuestión en realidad ineludible. ¿No? El asesor de Boric, García Linera, eso hizo en Bolivia, cuando estaba cerca de las elecciones se mueven hacia el centro, ¿no? Para captar el voto todavía indeciso que dice, no, estos son muy radicales, ¿no? Entonces, para captar ese voto se mueven al centro. O sea, lo que vaticina Jadwe es lo correcto. Pero ellos no trabajan por casualidad ni por emociones. Ellos son gente que trabaja con mucho rigor. Son militares, ¿no? No son civiles.
Pueden verse civiles, una gordita, peli blanca, porque ella quiere conservar la dignidad de los más viejitos, ¿no? Porque la edad, ¿no? Y todo ese discurso farsante y mentiroso. ¿Por qué se declara comunista? Eso es muy importante. Es una gran pregunta. Cuando no se han declarado, porque si se hubieran declarado en 2010, 2005, 2008, 2014, eso no importa. ¿Es la primera vez? Es una pregunta que hay que hacerse. Te doy mi primer escarceo de análisis. Y es porque las nuevas generaciones, ya han pasado 30 años desde la caída del bloque socialista, del bloque comunista en realidad. Las nuevas generaciones no tienen idea de qué es el comunismo, ni de el horror que representa la palabra comunismo. Mucho más horroroso que el fascismo, que también era socialista. Es que el fascismo era liberal, no, acaban con todos los liberales, acaban con todos los comerciantes, los judíos, ¿no? Con toda la derecha. Son anti-norteamericanos, son anticapitalistas. Lo dice Hitler en su programa de los 20 puntos, lo dice Mussolini en su programa de San Sepolcro. Lo dicen en sus programas y lo dicen públicamente en sus discursos. Son anticapitalistas. Le llaman plutócrata al capitalismo, la plutocracia, el reino de los ricos. Entonces, ¿por qué se declara esta mujer? Primero, dos cosas súper interesantes. Están colocando mujeres y ahí no puedes dejar de ver que hay una sala situacional en alguna parte que ordena esto. No es casual. Ay, hola Gustavo, ¿no? La Sheinbaum, hola Gustavo, ¿no? Boric, ay Gustavo, nos reuniremos, está viniendo Pedro de España, ¿no? Ven a comerte unos locos mayo. No es así. Porque además tienen tanto trabajo, como viven en crisis, están apagando incendios, ¿no? Incendios. Trump les dice no sé qué cosa, el otro, Milei aparece, la derecha. Hay una sala situacional serena que está estructurando los destinos. Mujeres, para empezar. Porque necesitan mujeres para atacar a Trump. Trump es el gran enemigo. Y cada día lo hacen crecer más Trump y la ultraderecha, ¿no? Entonces, de pronto Trump y la ultraderecha se han convertido en, así como era el hereje en el siglo XVII, ¿no? Sin virtudes, horrendo, algo que de solo pronunciar el nombre te da escalofríos. En el siglo XVII decías, el demonio, toda la sala, ¿no? Todos escalofríos, el demonio. Echaba sal. Yo todavía de niño, cuando botaba sal, no podías limpiarla. Tenías que botar a tu izquierda, ¿no? Sí. Había un ritual que quedaba de siglos anteriores, ¿no? Porque decías la palabra, te decían, no digas diablo, demonio, porque lo estás llamando. Bueno, así era el tamaño. Así es hoy el tamaño de Trump, Bolsonaro, ¿no? Entonces, los descalifican de tal manera que puedes bullearlo. Todos los presentadores norteamericanos hacen fortunas y los artistas bulleando a Trump. Porque tienen público. Más allá, olvídate si tienes razón o no tienes razón, es un problema absolutamente secundario. Es un problema de marketing. Y los comunistas han evolucionado. Han evolucionado tanto que se disfrazan de demócratas, se disfrazan de capitalistas, han evolucionado para la creación de grandes fantasmas. Lo que era antes el burgués, que hoy suenan la ultraderecha. Y hay chicos en Estados Unidos haciendo marchas pro-comunistas. Por eso es importante ver que hay un reflorecimiento del comunismo como palabra, como concepto y como ideología, que estaba escondido, ¿no? Ellos mismos estaban solapos. Y eso trae como muchas cosas benéficas para ellos, ¿no? Uno es que
recuperan el viejo acervo comunista mundial, que es muchísimo, ¿no? Marx, Lenin, los libros, las tesis de Abril de Lenin, ¿no? Uf, olvídate, ¿no? Son unas 20 bibliotecas de Alejandría. Borran su naturaleza de horror, psicopatía e inhumanidad en la historia del siglo XX. Porque si hay chicos en Estados Unidos jóvenes, hay una chica preciosa con botas de cowboy, mini falda, una rubia hacia altota, 90, 0,90, ¿no? Liderando con su no esvástica, sino su hoz y su martillo, aquí en el pecho, preciosa, así, ¿no? Liderando la marcha comunista. Además, con una cosa muy marquetera, ¿no? Muy americana, de rosado y celeste. Es una imagen fantástica. Bueno, están trabajando eso, están evolucionando. Nosotros no hemos evolucionado políticamente como ellos han evolucionado políticamente. Y por eso ellos tienen tomados todos los países grandes de América Latina, salvo 2, por ahora. Los únicos 2 países que no tienen tomados en Hispanoamérica son Argentina, que se acaba de recuperar, y Perú. Todos los demás grandes están tomados. Brasil, Venezuela, Bolivia, México. You name it. Entonces, no es que están siendo derrotados. A pesar de la presencia de Trump, a pesar de que ha entrado con fuerza, a pesar de que ha tomado acciones con respecto a la declaración del crimen como terrorismo, del cartel de los soles de los militares venezolanos como terrorista, y a pesar de que Boric ha engañado a los chilenos de una manera blatant, como dicen los gringos, es una buena palabra, blatant. No sé si en castellano deberíamos preguntar al chat GPT cómo se dice blatant. De una manera tan rasa, con la primera constitución, aparece como que hay gente todavía dispuesta a votar por alguien que muestra su radicalidad aún más, como es Jara. Y lo que obtiene en las encuestas Jara inmediatamente es el mismo nivel de apoyo, 25%, que tuvo Boric en la primera vuelta electoral, que es más o menos lo que uno debería considerar que ese es el voto estándar, duro de la izquierda. Entonces, no importa que venga Petro. O sea, hay algo en la psicología, Monse, que no está estudiado, que hace que la realidad a ese 25% no le importe, sea un 25% duro, y vaya a empezar con el cuento de la ultraderecha, porque no existe la ultraderecha. La ultraderecha es el anarcocapitalismo, y no existe el anarcocapitalismo. Es una idea ahí, que no haya Estado, ¿no? Es lo contrario del poder absoluto de la izquierda, es todo Estado. En el otro lado del espectro, en la ultraderecha, es cero Estado. En realidad eso significa ultraderecha. Pero se le ha quitado el verdadero significado y se le ha puesto un nombre a un fantasma dentado que va a comer a sus hijos, ¿no? A los gays los va a descuartizar. Bolsonaro, cuando estuvo en el poder, no hubo gays apresados, no hubo indios muertos. O sea, el tipo se salió del gobierno. Protestó porque hubo fraude. Sí. Fraude que estaba controlado por el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Moraes. El que lo procesa a Bolsonaro era presidente de la Corte Electoral. Y como bien todos sabemos, los comunistas a principios del siglo XXI dieron la orden de insertar militantes en el sistema jurídico. Eso es sabido. Por eso están todos tomados los sistemas jurídicos, ¿no? Más, menos, no estarán total, parcial, pero ahí los tienen, ¿no? Sí. Recapitulando de muchas cosas que ha señalado y que
son preocupantes en cuanto a su análisis para poder entender y ver de qué manera uno hace frente a toda esta locura mitómana. Hay algo que, de lo que señala al principio y que tiene que ver con este tema de la tesis, la antítesis, ya esto contra esto, blanco-negro, y que muy bien lo ejemplificó en el sentido de cómo discursivamente esta gente utiliza esto de la acción, de lo que ocurre en la realidad con mi ideal que tengo en un principio y cuando veo que no calzó o algo falló, entonces vuelvo y hago mi discurso en donde digo, no fue el camino indicado, somos conscientes de que esto no estuvo bien, somos conscientes de que Carabineros de Chile debe tener empoderamiento y resguardo porque lo que ocurrió fue un error y etcétera, etcétera. Y de eso me remonto mucho porque, hablando nuevamente de la figura de Yanez Jara, cuando habla de este tema de suspender su militancia y ahí se mete Jadwe y Carmona en donde le exigen que defina su programa político, porque ellos están diciendo azul y ella está diciendo que puede ser calipso, puede ser un poco celeste y me abrazo con Michelle Bachelet, ¿cierto? Y trato de acaparar a la ADC en el sentido de que soy una persona de centro izquierda y que quiero que progrese el país. Ella señalaba en uno de sus discursos de que se arrepentía en realidad de este tema de haber portado la polera del perro Matapaco, de haber estado ahí con el empoderamiento, el puño, esa como figura como muy clave, el puño ahí en alto, que de hecho salen todas. Uno busca fotografía, Camila Vallejo, Carol Cariora, Yanez Jara, hasta una jueza también aparece ahí con su pañuelo verde y todo eso. Y que señalaba que esto, en realidad, de lo que pasó en el 2019 era algo catastrófico y que habían otras maneras. Entonces, en ese discurso, claro, la gente que no comprende históricamente, que no comprende cómo funciona la política, dice, no, esta persona en realidad que es una persona dulce, ¿cierto? Que sonríe, que habla y y mira y con semblante que yo soy una mujer súper, súper pobre, que de hecho declaró que venía de una cuna de mimbre, Como y que soy Moisés, como, ¿ah? como Moisés. Sí, no, venía y que la encontraron en el río. Si eso faltaba un Claro. poco de historia, que ella venía de una familia muy, muy pobre, pasó mucha hambruna, mucha pobreza. Claramente que al lado tenía a José Antonio Kast y al otro lado tenía a Evelyn Matei, porque no lo invitaron a Johannes Kaiser, el otro candidato presidencial, que dicho sea de paso, ya Cervel lo quiere sancionar al Partido Nacional Libertario, no lo invitaron. Entonces estaban los tres en Ahorita te voy a ese... decir algo con respecto al Partido Libertario. Perdón, sigue, Sí. sigue. Entonces, estaban José Antonio Kast prácticamente estaba como en el medio, Yanez Jara como que se pone a un costado, entonces ahí tú ya muestras como corporalmente que estás opuesto al que te antecede, que está al lado tuyo y se dirige como al público, como mirando en diagonal. Y José Antonio Kast dice algo que fue como ovacionado. Y eso le cargó a ella, de hecho dijo, me doy cuenta de que traes a tu barra, entonces él dice, bueno, acá tenemos a dos personas que fueron ministras del trabajo, refiriéndose a Evelyn Matei y refiriéndose a Yanez Jara, porque no tenemos que olvidar que ella fue ministra. Entonces dice, y eso salió en los diarios, dice, bueno, acá Evelyn Matei aumentó el empleo, Yanez Jara aumentó el desempleo. Eso fue como un jaque mate ovacionado, salió en los diarios y tú te das cuenta de las respuestas que dan para defenderse supuestamente y es atacar, pero atacar Claro. como con amor.
atacar como con sonrisa, yo soy una mujer muy pobre, soy una mujer, Victimizarse. claro, mujer también, me gusta mucho esa, porque lo utiliza mucho en el discurso, me he dado cuenta que utiliza mucho el mujer como diciendo, bueno, llamo a identificarse con el sexo débil, ¿ya? Con el sexo que requiere de protección y por eso que recauda tanto el tema del voto femenino, reuniéndose con Michelle Bachelet. Entonces, hay muchas palabras ahí en los discursos que se utilizan y que, claro, pasan desapercibido para la gente que en realidad dice, me gusta ella porque ella es simpática. No, yo voy a votar por ella porque en realidad que ella demuestra que, no sé, alguien que me cae bien. Eso demostrar que me cae bien, que alguien como que simpatiza con tu dolor, simpatiza como con tu situación económica y que está dispuesta a ayudarte. Y en eso me acordaba de eso, de lo mesiánico, el caudillo mesiánico que tiene que capturar al público. Y claramente que conversando con esto, una persona me decía, Janet Jara no es la peligrosa. Janet Jara es como, probablemente no pasa la primera vuelta, pero hay otra persona que es peligrosa y es que efectivamente el Partido Comunista la protege. Y en eso ahí quizás me va a poder dar su opinión, imbuirme de su análisis político que tiene, y es Camila Vallejo. Ella es la peligrosa. Y dijo, y no debíamos quedar como, en realidad, descartar la idea de que ella vaya a tirarse a las presidenciales más adelante. Entonces yo le decía, bueno, pero eso significa entonces que podríamos pensar que también podría nuevamente tirarse a la reelección Gabriel Boric más Claro. adelante. Y dijo, sí, eso no está descartado. Pero es importante la figura de Camila Vallejo. La protegen, no se expone. Aparte que, claro, la belleza, mucha gente dice, es que ella es la comunista bonita, es la comunista hermosa que tenemos y ella claramente, y en eso me sumo a lo que usted dice, ser militante implica disciplina. Ella es muy disciplinada en su manera de dar los discursos. De hecho, usted me imagino que la ha visto de vocera y ahora que retomó como vocera, dijo, bueno, vuelvo con toda la energía a mentir, a seguir con el tema de la desinformación. Y esa figura me parece muy, muy, muy peligrosa, muy importante lo que va a acontecer después de estas elecciones, porque eso va a significar también el futuro para 4 años más, dependiendo del gobierno que salga. 4 años más de desestabilizar, empezar con las manifestaciones, porque debemos recordar que durante Gabriel Boric las manifestaciones han bajado considerablemente y un cuanto atentado ahí a institutos, pero la figura de Camila Vallejo me parece importante. Yo creo que quizás podríamos tal vez más adelante analizar lo que pueda desencadenar, porque efectivamente ha habido una protección también en no exponerse y también en las formas de diálogo que también tiene en la prensa, porque le da mucha cabida en la prensa. Y es importante. Creo que me gustaría ahí ver su opinión al respecto. Yo sé que va a ser un tema extenso, pero que podamos No, no, acotarlo no, aquí. creo que más bien no va a ser muy extenso. Mira, quisiera tocar primero lo de pobres, ¿no? Evo Morales era pobre, hundió Bolivia. Chávez era pobre, hundió Bolivia. O sea, ya a estas alturas del partido, y precisamente porque la derecha no hace análisis discursivo ni análisis histórico, ya debería quedar claro que si eres pobre, hay una alta posibilidad de que seas un ígnaro que no va a saber cómo llevar a cabo un país. O sea, si naciste en un canasto de mimbre, además, con el canasto de mimbre, ellos siempre están haciendo referencias a bíblicas, siempre, pero, y te doy un ejemplo para corroborar mi tesis, cuando Fidel Castro, cuando triunfa la Revolución Cubana y él se dirige a La Habana, se para en un cuartel donde va a dar el primer gran discurso. Cuando está en pleno discurso, con su habano, ¿no? Porque todo en él era lo que se llama una puesta en escena, ¿no? Aparecen 2 palomas blancas, ¿no? 3. Una se posa en su hombro, otra se posa en su pelo
Y ahí el tipo queda ungido, pues, por Dios. ¿Qué te parece? De verdad. De verdad, están las fotos. Busca en el Google Lo voy a buscar. Fidel Castro Palomas Blancas. Pero ahí está. Y después se hace a partir de eso una iconografía increíble donde él está fumando y salen las palomas blancas, o la paloma blanca se para. Bueno, eso le dio para volverse un enviado de Dios. ¿Qué había pasado? Que él contrató a un palombocultor. ¿Sabes qué es un palombocultor, no? Ujú. Es ese tipo que cría las palomas y les enseña a viajar. ¿Me explico? Mm, Entonces, tú sueltas, cuando en las películas sueltan una ya. paloma que va a un sitio, es un palombocultor. En realidad, tú llevas es todo un trabajo, es una chamba, como dicen los peruanos, ¿no? Pero tienes que llevar a la paloma, pero domestica las palomas. Entonces, le puso en el uniforme maíz y soltó a las palomas en el discurso, que se posaron donde él, ¿no? Buscando, hizo el trabajo de que la sede de las palomas, en vez de que mandes una paloma y llegue a, no sé, a Arica, ¿no? A la iglesia de no sé qué, el destino era Fidel. Cuando él suelta las palomas, vienen y se posan en él, porque ha sido construido como una casa. Entonces, eso lo hacen todo el tiempo, la manipulación de la iglesia. Y lo de pobre también, en la iglesia, no sé si has visto mis videos de la filosofía al hueso, un video que se llama Vivan los pobres. Hay una gran descripción de cómo desde la iglesia se considera que el pobre es tácitamente bueno. Entiendo que en el pasado haya tendido a ser así porque eran sociedades muy tártaras, ¿no? Eran sociedades muy violentas. Los pobres no tenían ninguna alternativa. Pero en el capitalismo no. Pero bueno, tema 1. Ya en estos tiempos ser pobre, yo diría que si es pobre no votes por él, porque no tiene idea de la economía, no tiene idea de cómo manejar las cosas, no tiene idea de nada. O sea, más bien lo que hay que hacer con ella es reeducarla. Si es un pobre, lo que tienes que hacer es acudir, trabajar con la colectividad de pobres, educarlos, darles instrumentos empresariales, contabilidad, para que puedan prosperar, hacer fortuna en su sociedad y con su familia. Pero si es tácitamente pobre, lo que tienes que es ayudarla a que entre a una escuela o reeducarla. En el capitalismo debería haber granjas de reeducación de izquierdistas, pero no hay. Bueno, es un sueño, digamos, todos podemos soñar. Así como ellos tienen granjas de reeducación, donde te lavan el cerebro, nosotros deberíamos tener granjas de reeducación para volverlos capaces de humanizarse, ¿no? Porque son gente muy inhumana. Camila Vallejo. ¿Conoce el artículo que escribí hace años de Camila Vallejo? No, pero lo voy a dejar acá en la descripción de este video para que la gente también vaya a ese. Sí, está en Perú 21. Escribí un artículo ¿Ya? en Perú 21 hace algunos años, porque ya deben ser, yo te diría que unos 8 años, el artículo de Camila Vallejo, Lechín, Perú 21, SAS. ¿Ves? Suicidarán a Camila Vallejo, se llama. Entonces, mira, yo no me preocuparía por quién va a ser más peligrosa después, yo me preocuparía por quién es más peligrosa hoy. Y yo no diría que Jara como persona sea más o menos peligrosa. No tiene importancia, de repente es una buena chica, es una buena hija, de repente, ¿cierto? Pero no está ahí en tanto que buena niña, que buena chica, que buena hermana, que buena madre, no sé si será madre, ¿no? Está ahí en términos de representar un proyecto político para apropiarse de Chile, como está en Venezuela
como estuvo en Venezuela Chávez, como estuvo en Venezuela Evo Morales, que lo vendieron como un indiecito bien bueno, así, que venía a traer el bien, que por esa razón no había que haber votado por él. Como un indiecito que carga llamas y es trompetista, va a manejar los asuntos de Estado, de petróleo, ¿no? Todas esas cosas complicadísimas, las relaciones internacionales, la infiltración, ¿no es cierto? Las relaciones con Chile, el mar, pendiente con Chile. Todo el mundo me dice, mis amigos chilenos me dicen, seguro tú quieres el mar. Y yo le digo, no, yo no quiero el mar. Yo soy el único boliviano que no quiere. Yo lo que quiero es Chuquicamata. Por favor, toma nota cuando diga, ¿qué le podemos dar a Bolivia? Chuquicamata. Chuquicamata, ¿de dónde vengo ya? Claro, pues, ahí está todo el cobre, es mejor que el mar. Bueno, entonces, Camila Vallejo, sucede que, si más adelante, ellos no tienen sangre, los comunistas no tienen sangre. Si Camila Vallejo les sirve más adelante, más temprano, y es correcto, tiene todas las condiciones, es preciosa, habla muy bien, es un militante absolutamente bien formada, es iracunda, puede usar la palabra como arma de una manera como látigo, o puede tener una sonrisa enternecedora. Entonces tiene todo el espectro desde la ternura hasta el holocausto. Perfecto, es magnífico. Yo no me preocuparía de ella ahora. Yo me preocuparía de Jara, otra vez, como ser humano de repente. No sé, ni me interesa. Lo importante es lo que representa. Representa el horror. Representa la psicopatía más, la sociopatía más grande que ha existido en la modernidad, en el mundo, que es el comunismo. Entonces, más allá de que puedas morigerar, ¿no? Decir Stalin, ¿no? Sí, nosotros no somos stalinistas, ¿no? Cualquier mentira que tenga. Bueno, si no eres stalinista, vete al Partido Liberal. No soy capitalista. Y eso es bien importante, que empiezan a ilegalizar el Partido Liberal. Es importante tomar en cuenta que sin tener mayor análisis ni evidencia te puedo garantizar que parte del sistema judicial chileno está tomado por ellos. Es una política desde hace 20 años. Y el sistema electoral, la posibilidad de fraude en Chile es bien alta. Te lo puedo decir sin una prueba, porque es el modus operandi que ellos han tenido en todas partes. En Bolivia, en Perú, en Venezuela, en Ecuador. En todas partes se sigue apagando incendios en las cortes electorales fraudulentas. Aunque Chile es una excepción, no señor, no es una excepción. En la Argentina había fraude y se logró frenar ese fraude. Entonces, es súper importante tomar en cuenta eso. ¿Por qué ilegalizan al Partido Liberal? Porque hay una orden. Después de Milei les rompió el tablero. Que Milei entró con una radicalidad de libertad. Entonces, donde habían unos señorones como Kast, no así correctos, gran gobernante, ¿qué de mal puede hacer Kast? Yo tengo una querida amiga chilena aquí, me dice la última vez de Chile, digo, bueno, ¿qué de malo te puede ir con Kast? ¿Va a comerse a tus hijos? No. ¿Los va a exilar? No. ¿Van a terminar pidiendo limosna o trabajando limpiando cloacas en Bogotá? No. Es un gobierno bueno, algo de corrupción, esto, lo otro, no lo sé. No existe en política lo ecuménico. Todo el mundo quiere juzgar a la política comparado con la Trinidad Celestial, ¿no? No, la política es sucia, claro, porque no se parece a la Trinidad Celestial, pero es que la política es exactamente lo no parecido a la Trinidad Celestial. Es uno de los rings más horrendos y violentos que existen en los oficios humanos. Pero una cosa es un tipo de derecha que construye un país con todos los defectos que pueda tener, y otro tipo es la izquierda que destruye un país, que es exactamente lo que dijo Kast con respecto a las dos ministras del trabajo. Una, no sé qué defectos tendrá, o más y tal, pero desde su puesto genera empleo. Y la otra
linda, de pelo blanco, una gordita simpaticona, destruye el empleo. Entonces, esa es la evidencia del comunismo y de la derecha. La derecha, con todos sus efectos, va a hacer gestión pública para la gente. Y claro, la gente se deja llevar por, me cae simpática. En cambio, Kast es un cuico, ¿no? Pocoto, sí, Nazi, así la medio catalogan. robot. ¿Cierto? ¿Por qué va a ser un nazi? Un tipo que tiene empresa, que tiene grupos de choque como las SA, es un tipo que anda diciendo que a los judíos hay que quemarlos. No, pero Hadwe, que sí dice que a los judíos hay que quemarlos, es un revolucionario. Sí. Que sí dice que hay que eliminar al Estado de Israel, que sí dice lo mismo que los nazis. Entonces, él es un revolucionario. Y Kast, que es un caballero, un señor bien inteligente, sabe manejar las cosas, le va a dar un destino a Chile excelente. Pero ¿qué pasa con esa percepción de simpatía? Y es que la democracia ha generado un elector bobo, o como dice mi amigo peruano Aldo Mariátegui, el electorado. Entonces, claro, se deja seducir por una sonrisa, por un perrito, ¿no? Por la caricia a un niño que tiene mocos, ¿no? Pobre. Y no está viendo que quien ejerce el poder del Estado está para beneficiar a la colectividad y engrandecer el país. No está para acariciar perritos, ¿no? Ni para hacer frases cursis o rimbombantes, o para conmover el alma. No tiene nada que ver con el alma, el Estado. No tiene nada que ver con el espíritu. Para el espíritu hay que ir a ver un concierto de Mozart. A los que les gusta el rock, a mí no me gusta el rock, de Kiss. Bueno, está bien. O leer poesía. Para el alma. Para la política, yo necesito que sea eficaz con respecto a mi sociedad. ¿Que va a ser ricos a los más ricos? La única manera en que las sociedades, los pobres han podido salir adelante es cuando los ricos han dinamizado la sociedad con su riqueza. Porque quienes invierten para generar más trabajo son los ricos. Yo no lo veía así cuando tenía 14, 15, 16, 17 años. Yo lo veía quieto, ¿no? El rico, todo, dueño de todo, y el pobre cada vez más pobre. Pero si el pobre es cada vez más pobre, ¿a quién le vende el rico? No es falso. Si el pobre no tiene, no le va a comprar al rico. Por lo tanto, el rico, en el fondo, tiene que dinamizar la sociedad para hacerla cada vez más rica, para él ser cada vez más rico. Su riqueza depende de la riqueza que tenga la sociedad. Porque es una cuestión de lógica. Claro. Entonces, cree ¿Perdón? que el Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser va a ser efectivamente censurado. Sí, sí. Sobre la base de ese discurso, porque todo nació de esta entrevista que tuvo con Tomás Moschetti, donde le dice, pero claro, se corta con un poco el contexto, en donde le hacen la pregunta de que si él apoyaría un golpe de Estado. Y él dice, sí, si es por salvar a mi país, sí. Entonces, fue el horror. O sea, la izquierda se encargó de viralizar cómo era posible que alguien estuviera prácticamente llamando a un golpe de Estado. ¿Cómo va a ser posible que alguien no entienda el cruento que hubo en la dictadura de Pinochet? ¿Cómo es posible? Y después salían la gente de defensa y decía, bueno, pero ¿qué pasa con la declaración de Camila Valleja que hace en el año 2018, me parece, donde dice, nosotros no descartamos la lucha armada? Claro. ¿Qué pasa con Fabiola Campillay? Monse, es un error político. Y por eso la persona de derecha es absolutamente honrada. Entonces, él responde de manera honrada. Dice, salvar a mi país, golpe de Estado, salvar a mi país. Entonces, como
¿Vas a salvar un hijo y matas al invasor? Sí, yo mato al invasor. Te han puesto una pregunta cazabobo, porque necesitaban un elemento para destruirte, porque están buscando. En Bolivia, acabo de estar en Bolivia porque habían elecciones, había un joven candidato liberal. Bueno, no sabes cómo en silencio lo han ido destruyendo, hasta que lo sacaron de la contienda electoral, porque le temen al discurso libertario. Entonces, Kaiser cayó en la trampa con honestidad y no políticamente, cayó filosóficamente. Entonces, él dio una declaración filosófica, pero que políticamente no debía haberla dado, jamás, ¿no? Tenía que haber toreado, porque no importa lo que haga Camila Vallejo, que diga lo que diga en la izquierda, eso no importa, la lucha armada, ¿no? La media internacional no difunde eso. Pero no te olvides que tienes en contra la media, no puedes tocar ningún cable porque te va a pasar corriente. Fustígalos. ¿No? Dile ustedes que no, insúltalos. Usa la palabra como arma, pero no caigas en la ingenuidad de dar una declaración que te va a crear un parentesco histórico que está demolido, más allá de si es verdad o no es verdad, si tienes razón o no tienes razón. Es pasado histórico que políticamente tú tienes que torearlo y tienes que atacar, ¿no? Y decir, claro, ustedes lo que quieren es destruirme a mí porque no sé qué, no sé qué, es otro el camino. Entonces, ellos le tienen muchísimo miedo a los liberales, porque Milei ha demostrado que con nada los ha derrotado. Y por eso donde pueden, están matando lo liberal, incluso cogollo, ¿no? Cogollo, cogollo de planta, ¿no? Cuando está bebé. En su liberalismo bebé van y le echan cal. Y toda su prensa así maximiza, ¿no? Porque están construyendo el gran enemigo. Ellos tienen, Milei es un gran enemigo porque les ha destruido un proyecto potente, multimillonario, pero así, Argentina es mucha plata, ¿no? Y a Bolivia, que es microeconomía comparado con, es mucha plata, 1.000 millones, 500 millones, o sea, es mucha plata. ¿Cómo no será Argentina? Pero además, ellos necesitan agarrarse el continente, porque es la única forma de interpelar a Estados Unidos, ¿no? Porque el objetivo en realidad no es Chile, no, olvídate, no somos nosotros. El objetivo es derrotar a Estados Unidos. Ese es el tema del comunismo, ¿no? No es, ya Europa ya no tiene el liderazgo de la libertad. Ya Europa está bastante envejecida. Estados Unidos sigue siendo el incordio para las tiranías euroasiáticas. Pero sí es posible, a ver, si se está generando este tema a nivel de CERVEL y que vamos a censurar y vamos a bajar la candidatura de Johannes Kaiser, eso no puede ser un efecto contrario, que en definitiva la gente vea que se está haciendo una censura a la libertad de expresión, que se está censurando No. a una persona que en realidad que además no lo tienen aislado de los debates presidenciales, que me parece también una cuestión un poco extraña censurarlo e invitar a los otros tres y a él dejarlo fuera, de que la gente en realidad pueda decir, este es el hombre, con este me siento identificado realmente. No razona la gente. Por eso Aldo Mariátegui le llama el electorado, porque la gente se mueve por grandes impulsos. Entonces, como toda la media lo ha descalificado, precisamente lo que ellos no quieren es que vaya a los debates. Éxito, no va. Habrán algunos que digan, pero hombre, ¿por qué no va? No, pues un tipo bien, déjenlo, ¿no? Pero la gran masa llega un momento en el cual se mete en la dinámica Cast, Jara, ¿no? Matei, y listo. Mira, es posible siempre, pero no te olvides que lo que ellos intentan es neutralizar y humillar, ¿no? Porque la gran pregunta que yo me haría si fuera asesor de Kaiser es,
Decirle, por un momento, pensemos qué haría Milei, porque es importante ser un loco para enfrentarse a estos canallas. Una persona normal no, porque se deja vapulear. Todos nos dejamos vapulear, desmoralizar, ¿no? Todos los periódicos, las revistas dicen, ¿cómo es posible, no? Que estás defendiendo a la dictadura? Estás llamando al ruido de sables, ¿no? Te hacen unos teatros y te terminan de desmoralizar por una frase que tú podrías explicar, pero no está, nadie es, la media no quiere explicaciones, quiere demolerte, ¿no? ¿Qué haría Milei? Milei daría de gritos, se metería a los sets, haría, se volvería youtuber, porque es importante tener una respuesta virulenta a ese tipo de violaciones de la libertad. ¿Qué haría Trump? Que no le interese lo que diga la gente y emprendería gritos, insultaría a la Corte Electoral, señalaría sus inmoralidades. Por eso es importante no solamente jugar con las fichas de la economía, sino entender cómo la arena política funciona. Y la arena política la que mejor lo manejan son los comunistas. La arena política en crisis. Porque lo que pasa es que la derecha se acostumbró a una política alturada, ¿no? Qué interesante lo que dice, permíteme estar en ligero desacuerdo, ¿no? Porque las cifras, ¿no? Para ello. Pero esos son procesos de democracia estable, respetuosa. Pero cuando llegas a la crisis, cuando los comunistas te han radicalizado la sociedad, entonces ya estás en un modo guerra, ya no estás en un modo mecanismo estable, político, democrático. Ya estás en modo donde en la guerra usas la palabra como arma. No es la palabra como explicación, no es la palabra como, es la palabra como arma, la palabra como victimización, como manipulación. Si no sabes y no estás dispuesto a hacerlo, tu terreno no es la política en crisis. Porque la política en crisis demanda eso. Es como que te estés ahogando en el Titanic y digas, no, pero yo no me mojo con agua fría. Te vas a salvar, no te vas a ahogar. Porque tienes que saber que, dado el escenario, tiene que ser el instrumento. No puedes ser ecuménico. Pero interesante cómo la derecha, que son tan pragmáticos en la economía, son súper idealistas en la política. Pues quieren respeto, mesura, no levantan la voz, ¿no? Tienen como una self-image, ¿no? Una imagen propia que quisieran transmitir de una persona correcta. Y fíjate que la transmisión de personas correctas no tiene el efecto que la derecha piensa que va a producir en la gente, en el electorado, como dice mi amigo Aldo Mariette. No tiene ese efecto. No tiene el efecto. Cuando Trump reclamaba en Estados Unidos por la libertad de expresión, no tenía un efecto en la sociedad americana. Cuando llega Elon Musk y reclama la libertad de expresión en Twitter, todo el mundo dice, ¿qué libertad de expresión? ¿De qué habla este loco? Hoy sabemos de qué hablaba ese loco. Cuando vota 6,000 trabajadores de 7,500 y con 1,500 sigue funcionando, X, perfecto. O sea, habían 6,000 gentes que estaban dedicadas al sabotaje de cuentas, a imponer una religión políticamente correcta, ¿no? Entonces, no es, y tampoco, a pesar del término tan cómico y a la vez tan insultante como es el electorado, pero uno no le puede pedir en honor a la verdad
a la gente que esté en lo suyo, que esté como mosca a la política, ¿no? Y que sepa las categorías y los conceptos. No le puedes pedir, cada quien es... Por eso es un país próspero, porque hay una gente que está trabajando de sol a sol, ¿no? De sol, ¿por qué le tienes que pedir que dedique 4 horas, ¿no? A ver política o a aprender de historia? En realidad lo que uno quiere y lo que Chile ha logrado, a diferencia de muchos en el continente, es lograr desempeños en la economía, en la civilidad espléndidos. Por eso yo la verdad que en el fondo, y a pesar de los malos momentos, yo sí tengo confianza en el pueblo chileno, ¿no? Tengo, a pesar de las desavenencias con Chuquicamata, que espero me honren algún día con una revolución, yo creo que es un gran pueblo, de los pueblos más racionales del continente, de los pueblos más trabajadores, más ordenados, más sistemáticos del continente. De que esta noche de oscuridad emotiva pase. Sí. Bueno, yo esperar también que todos estos periodos tumultuosos lleguen a un momento de calma. Agradecer esta muy grata conversación. Voy a dejar también en el link de este video el canal de Juan Claudio Lechín, ya, que es muy interesante y tiene muchos análisis ahí también de filosofía al hueso, y agradecer este espacio y que hayamos podido conversar. Monse, muy agradecido a ti y espero vernos pronto nuevamente. Yo también espero que así sea, así que nos estaremos viendo en otro episodio. Quién sabe lo que nos depare de aquí a noviembre y podamos conversar, sea en la posición que sea ese mes de noviembre, pero que podamos dejar concertada esa cita para ver lo que nos depara política y socialmente en estos tiempos. Con todo gusto, Monse, un abrazo. Sí, chao, chao. Hasta pronto.